hermanos en Cristo. Bienvenidos al banquete de la sabiduría. Comulgaremos con la palabra de Dios, que es nuestro alimento y nuestra vida. Hoy recuerda la iglesia a San Buenaventura, obispo y doctor, nacido en Italia. A los 22 años entró en la orden franciscana. Años más tarde fue nombrado general de su orden y luego nombrado cardenal. Su piedad y elocuencia ganaron a los griegos para la Unión Católica. Se le conoce como el doctor seráfico. Iniciamos ahora esta celebración cantando. De pie, por favor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza de un mundo cargado de ansiedad, de un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para participar con fruto de esta celebración, comencemos reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al celebrar la conmemoración del obispo San Buenaventura, aprovechemos sus admirables enseñanzas e imitemos el ardor de su caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La historia que nos narra el libro del Éxodo es como el guión de otras muchas historias de ayer y de hoy. Cómo cuesta liberarnos de nuestras esclavitudes. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días subió al trono en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de Israel está siendo más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos a vencerlo con astucia, pues si no,
cuando se declare la guerra, se aliará con el enemigo, nos atacará y después se marchará de nuestra tierra. Así pues, nombraron capataces que los oprimieron con cargas en la construcción de las ciudades granero, Pitón y Ramesés. Pero cuando más lo oprimían, ellos crecían y se propagaban más. Hartos de los israelitas, los egipcios les impusieron trabajos crueles y les amargaron la vida con dura esclavitud, el trabajo del barro, de los ladrillos y de toda clase de trabajo del campo. Les imponían trabajos crueles. Entonces el faraón ordenó a toda su gente: cuando nazca un niño, echarlo al Nilo; si es niña, dejarla con vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llenándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Solo el que toma la cruz cada día y vive desde la verdad de lo que es, puede ser libre. Dios no salva vidas de fantasía. Solo quien pierde tiempo, seguridad y vida por los demás, alcanza felicidad y dicha y recibe la recompensa. De pie para la proclamación del Santo Evangelio, pero antes cantamos el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado.
el que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar que la historia de José, que venimos meditando desde hace una semana, la semana pasada, no culmina en el happy ending, se dice en Castilla la Vieja, ¿verdad? En un final feliz. Una vez José se revela su identidad frente a sus hermanos, manda a buscar a su padre, a Jacob, a su hermanito. José revela el rostro de Dios en su capacidad de perdonar, de no tomar venganza y de hacer una interpretación de la historia desde la fe, como le dijo a sus hermanos: no os preocupéis, acercaos, ha sido Dios quien me ha enviado aquí para ahora poder ayudarles, ¿no? ¿Qué fe hace falta para eso? Pues dice el relato bíblico, la historia de José, que según pasaron los años, las generaciones van muriendo, y llegó al trono un faraón que desconocía quién era José, ni la gran importancia que había tenido este mayordomo del rey en toda la gestión pública, donde se salvaron gracias a que él había almacenado aquellos alimentos y había tenido aquellas visiones que interpretó los sueños del faraón aquel. Así que este faraón empezó ya a mirar la historia desde Texas abajo, se dice, ¿no? Desde el plano político, social. Y aquella presencia de israelitas en Egipto le fue incomodando y ya los ve como un enemigo, un adversario, porque crecían, se fortalecían. Así que él hace sus cálculos políticos y dice: estos hay que sacarlos, porque el día que haya una guerra, igual se alían con los enemigos y nos matan a todos. Así que empieza un periodo de la vida del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de opresión, de injusticia, de precariedad, de abuso. Van a ser sometidos por aquel faraón de una manera injusta, despiadada, mezquina. Y les mandaban a hacer trabajo cada vez más fuerte, hablaban de los ladrillos, ¿no? Y en medio de toda esa situación se prepara lo que el Salmo responsorial nos está diciendo hoy. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Sin duda, para poder decir esa frase, hace falta que el Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento para entender que los acontecimientos, aunque sean adversos, los contratiempos, las vicisitudes, los malos ratos, no indican la ausencia de Dios. Todo lo contrario. Cada ocasión siempre es una oportunidad para descubrir al Dios de la historia que nos habla en los acontecimientos, que tiene un designio divino, hay una voluntad divina, un querer divino detrás de todo, y que si permite el mal es porque puede sacar de él un bien mayor. Por tanto, ese salmo de alguna manera expresaría lo que el justo
el alma del que guarda la palabra de Dios rezaría en medio de la prueba más contundente que pueda pasar. El Señor está de nuestra parte. Aunque el faraón nos someta con la injusticia, cuando Dios va a suscitar a Moisés, que va a ser también en medio de toda esta situación, fíjate que el faraón tomó por decisión, cuando nazcan los niños varones, tírenlos al Nilo, al río. O sea, tremenda decisión, ¿no? Un genocidio. Y en medio de esa penuria van a ser un elegido de Dios, que va a ser Moisés, sacado del agua, esa es la palabra que significa Moisés, para, de parte de Dios, llevar a cabo el modo como Dios salva siempre a su pueblo, por causa segunda, por intermediarios, a través de la misma historia. El Señor siempre tiene la última palabra. Pues recordamos que cuando llegue Moisés proponiendo, ¿no? Dios quiere que salgamos de aquí, todavía aquel pueblo prefería quedarse en Egipto haciendo trabajos forzados. No querían salir de su situación. Uno se desconcierta hoy, ¿no? Oye, si están pasándolo mal, si están sometidos, si están siendo esclavizados, a la primera propuesta que viniera uno de parte de Dios, yo creo que lo lógico sería, pues vámonos, que estamos aquí siendo oprimidos. Pero todavía el ser humano es así. A veces por no cambiar, por no salir, por no movernos de la situación, nos quedamos como inmovilizados. Eso hace el pecado. En la vida espiritual uno tiene que tener discernimiento. No sea que se acostumbre uno al pecado, a la situación de opresión, a la tristeza, al no ver la paz ni ver a Dios en lo que me acontece. Y uno tiene que estar como con el oído abierto, pidiendo al Espíritu Santo que si tengo que moverme, que si se me es removido el suelo, eso es necesario, pero no puedo acostumbrarme al pecado, a la situación de la tristeza, porque eso no es de Dios. Dios, que es amor, no nos creó para que estemos chavados, que estemos tristes ni acongojados. Él quiere la felicidad mía. Y por tanto, en la búsqueda de la voluntad de Dios, a pesar de que puedan venir contratiempos y que el mundo nos pueda juzgar como estos son unos perdedores, estos están fastidiados, están chavados, como dicen aquí en Puerto Rico. No importa, el juicio lo tiene Dios. El justo, aún en la situación más precaria, mantiene la paz. Su ánimo está firme, porque se apoya no en las circunstancias externas, sino en el que es firmeza en su vida, en el que le da estabilidad, que es Dios. Pues ojo, porque tenemos que descubrir cuáles son los ladrillos que tenemos cada uno, donde a veces queremos que seguir pegados haciendo ladrillos en lugar de ser liberados por Dios de lo que nos oprime. Y estar dispuestos a salir, a romper con la ocasión, con la situación que no me deja gozar de la paz de Dios, de la libertad de Dios. Recuerdo una anécdota de San Buenaventura. San Buenaventura no se llamaba así cuando bebé, la mamá lo bautizó Juan, y cuenta que de niño la mamá conoció a San Francisco de Asís y lo presentó porque estaba enfermito. Y San Francisco lo tomó bebé en los brazos y fue que dijo Buenaventura, que significa como bienaventuranza, ¿no? Bendecido. Y por eso cuando la mamá le contó a Juanito, a su hijo, esa anécdota, ya el grande, él se quiso cambiar su nombre cuando se hizo religioso a Buenaventura. Pues cuentan de él que era un hombre muy piadoso, de mucha oración,
Y sin embargo, pasó una prueba, y es que su alma fina se hizo muy escrupulosa. Y pues se sentía tan pecador que se sentía indigno de recibir la Eucaristía al Señor. Y habían a veces periodos donde como que se metía tanto en sí, se ensimismaba, que se entristecía, y eso no es de Dios. Entonces dejaba de comulgar. Y vino el Señor, cuentan las anécdotas, que cuando el sacerdote celebraba la Eucaristía, pues no dejaba de ir a misa y de rezar, pero se sentía indigno, impuro. Y cuando el sacerdote consagraba, daba la comunión, dicen que la hostia volaba del copón hasta la boca de Buenaventura y comulgaba así. Y el Señor así le confirmaba de que quitara aquellos escrúpulos. Pues mira cómo llegó a ser un gran predicador y un personaje importante. Había estudiado en las mejores universidades en París, que siendo franciscano mantuvo siempre la sencillez y la humildad, con todos los títulos que le dieron de superior de la orden cardenal. Dice que en el convento hacía las labores de todos, hasta limpiar platos. El día que le hicieron cardenal estaba fregando platos. Y era un ejemplo de alma sencilla, alma noble. Y con todo eso le llamaron en vida doctor seráfico, porque los serafines son esas legiones de ángeles que están llenos de amor de Dios y que cantan las glorias de Dios. Entonces cuando él predicaba, la gente quedaba como convencida, como conmovida, se convertían a Dios. Tenía un don de palabra que convertía los corazones. Por eso se llama un doctor seráfico. Pues mira, esto nos enseña porque tenemos que saber hasta vencer lo que no me deja acercarme a Dios, ¿no? En el caso del pueblo hebreo, los ladrillos, y nosotros acá a veces nuestros escrúpulos o cualquier situación que me impide acercarme más a Dios. El Evangelio de hoy está interesantísimo porque el Señor en su discurso a sus discípulos, a los apóstoles y a los que le seguían, les invita a ser conscientes de que seguirle a veces implicará ser molesto a los demás y más a los familiares. Y nos choca esa palabra del Señor. Ustedes se creen que yo he venido a traer paz, y dice, no, espada. Es decir, tomar postura, seguir a Jesucristo va a implicar siempre un ejercer el carácter, la voluntad, tener una posición vertical siempre. Que eso muchas veces se manifestará en ser incomprendidos, en ser juzgados, en ser rechazados. Y no por eso claudicar de mis valores, de mis convicciones, de la moral. Y a veces, de entre los más cercanos, son los que más guerra nos pueden hacer. Y eso no implica que no les querramos, que no les amemos, que no estemos dispuestos a dar la vida por ellos. El mismo Señor nos va a decir, hay que amar a los enemigos, hay que rezar por ellos. O sea que el cristiano siempre va a ser más amigo de mis propios amigos. Y muchas veces tendrá enemigos, aunque él no lo quiera, aunque él no lo busque, porque su postura resulta incómoda a las almas que no tienen fe, que son mundanas, que no siguen los valores del reino. Y esto implicará que uno tenga que estar dispuesto a perder la vida. Y dice Jesús, el que pierda la vida por mí, la ganará.
O sea que el cristiano hace juicio de las situaciones adversas que le pasa en clave de la vida eterna. Sabe que en esta vida puede sufrir persecución, opresión, desprecio, y juzga las cosas de la eternidad. Esto es parte de la jugada. Si quiero ir al cielo, asumo esta situación. No en clave de víctima, no en clave de guardar lista de agravios, de que yo te cojo después, aprovéchate ahora que después yo te voy en la esquina te cojo. No, no, no. El cristiano no es vengativo, porque juzga las cosas desde Dios. Por eso reza por sus enemigos, para que algún día vean la luz, reciban la paz. Y ahí es que encuentra la paz interior, en la voluntad de aprender de las adversidades. En todo, Dios está a mi lado, que es lo que decía el Salmo responsorial, ¿no? Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Él está auxiliándome en esta precariedad, en esta enfermedad, en este contratiempo. Y por eso, cuando uno vive con esta alma generosa, grande, por encima de la circunstancia, pues evita el juicio, evita la venganza, la maledicencia, porque al final, ¿sabe? El que me va a recompensar es Dios. Yo no hago las cosas porque tú me caes bien, porque tú me tratas bien, porque me diste like en Facebook. No, eso son tonterías. El que recompensa es Dios, porque si hiciera las cosas porque tú me tratas bien, pues eso es como dice Jesús. El que da un vaso de agua porque le cae bien, pues va a recibir la recompensa del que le dio el vaso de agua. Pero el que hace las cosas por Dios recibirá la recompensa que Dios da, que siempre es rebosante y generosa. Por tanto, esta palabra de hoy nos ayuda a tener rectitud de intención, a saber hacer las cosas cara a Dios, no cara a los hombres, a saber ofrecer los contratiempos, uniéndonos a Jesucristo, ¿no? Me recuerdo siempre aquella frase que le enseñaron la Virgen a los pastorcitos de Fátima: cuando ofrezcan algo, digan: oh Jesús mío, es por tu amor, es por la conversión de los pecadores, y en desagravios por las ofensas contra el Inmaculado Corazón de María, ¿no? Si repitiéramos estas jaculatorias, estas oraciones cada vez que nos sucede algo, seguro que tendríamos más paz y más sentido sobrenatural en medio de cualquier prueba. Pues hermanos, en la fiesta de San Buenaventura aprendemos esta humildad de servir siempre como a Él. Y con este evangelio de hoy, pues sin duda a pedirle al Señor que nos dé este sentido sobrenatural para hacer las cosas por Él siempre. Que así sea. Amén. Oremos, hermanos, presentemos al Señor todas nuestras necesidades. Para que la Iglesia promueva en nuestra sociedad una nueva mentalidad basada en la fraternidad, el respeto y el amor mutuo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sacerdotes, diáconos, consagrados y agentes de pastoral, para que sean cercanos y sepan acompañar a la humanidad, manifestándoles la salvación de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes, para que no teman asumir compromisos para toda la vida y para que el Señor llame a muchos a su seguimiento en la vida sacerdotal, religiosa o misionera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que purificamos de nuestros pecados, promovamos el bien, busquemos la justicia y ofrezcamos al Señor sacrificios de acción de gracias por ser nuestro Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos por la salud de Fray Mario Rodríguez, Ana Reyes Vega, Marisaida Cabezudo,
Anita Santos, Rosa I. Delgado, Silvia Benítez, Evelyn Cordero, Enrique Delgado, Aide Pérez, Elba Meléndez, Luis Díaz Santiago, María Rodríguez, Martina Fuentes, Octavio Vera, Osvaldo Rivera, Carmen Ortiz Seijo, Itzia Janet Rivera, Linda Ibeliz Mejías, Carmen Canche Peña, Diani Sánchez, enfermos de la familia Carmona Colón, enfermos de la familia Colón Rolón, y Yellín y Rosa Martínez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por una intención especial a la Divina Misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Pedro Sayas, Josefa Sánchez, difuntos de la familia Rodríguez Delgado, José René Sánchez, Jorge Álvarez, Víctor y Victoria, Francisco Payarés, Luz Enilda Ortiz, Edwin Anexi, Teresa Rivera, María Ortiz Albino, Margarita Santiago, Roger Fernando Rivera, Agraid Rivera Cintrón, difuntos de la familia Cruzado Pérez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor, todas estas súplicas y todas aquellas que en el corazón te presentamos, por todas las personas que ven esta misa desde sus lechos enfermos, que les des consuelo, esperanza también de vida eterna. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Domine ab iniquitate mea, et ab peccato meo, mundame. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que traemos a tu altar en la memoria de San Buenaventura, de manera que alcanzándonos el perdón glorifiquen tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres celebrado en la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Nos das el ejemplo de su vida, la comunión en la unidad y la ayuda de su intercesión, para que, animados por su presencia, lleguemos victoriosos a la eternidad deseada y recibamos con ellos la corona incorruptible de la gloria por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y unidos con todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Te adoro, Jesús, gloria, qué santo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Lávanos con tu sangre, Jesús, tenga nosotros Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz contigo, hermano. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Felices los servidores a quienes el Señor, cuando regrese y llame a la puerta, los encuentre velando. El cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti.
no permitas que jamás me separe de ti. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor. El cuerpo de Cristo. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Pues siempre que comemos de este pan, el cuerpo de Cristo. recordamos la Pascua del Señor. El cuerpo de Cristo. Los hebreos en medio del desierto comieron el maná. Nosotros, peregrinos de la vida, comemos este pan. Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo. Nosotros, acosados por la muerte, bebemos este vino. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor. Oremos. Renovados por tus sagrados misterios, te suplicamos humildemente, Señor, que a ejemplo de San Buenaventura nos esforcemos en proclamar lo que Él creyó y practicar lo que Él enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Agradecemos a los hermanos miembros del Santo Nombre que han
auspiciado esta Eucaristía, participando en ella. Y rezamos por todos los abuelitos. Oremos. Señor Jesús, que naciste del vientre de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana, mira con amor a todos los abuelos del mundo, protégelos, pues son fuente de enriquecimiento en nuestras familias, de la Iglesia y nuestra sociedad. Ayúdalos en su camino a la ancianidad. Que continúen siendo fuertes pilares de nuestra fe cristiana, guardianes de nuestros ideales, tesoros vivos de nuestras tradiciones religiosas, maestros de sabiduría y valentía. Señor Jesús, ayuda a nuestras familias para que valoren la presencia y el rol de nuestros abuelos, que no sean ignorados y excluidos, que sean tratados con amor y respeto, que se sientan acogidos por sus familias en los años de vida que tú les brindes. María Santísima, mantén a nuestros abuelos bajo tu manto protector y consolador. Acompáñalos en su peregrinaje por la vida hasta que partan de este mundo, para que lleguen al cielo y se reúnan con nuestro Padre Celestial, de quien toda la humanidad espera recibir el gran abrazo de la vida eterna. Amén. Amén. Que tengan una bonita jornada. Amor a Cristo Dios divino Rey, ría en los pueblos por siempre su ley. Su nombre suena de un otro confín, su imperio no tendrá fin. Te juramos, Rey divino, tu fe santa difundir, enseñanos el camino que debemos de seguir. Hijos somos de la Iglesia, campeones de la fe, desde el cielo una fuerza nos anima a vencer. Amor a Cristo Dios divino Rey.